Pues gracias, buenas noches nuevamente aquí con el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz y seguimos con el tema ¿Dónde está Satanás? Este tema está lleno de mucho folclore, muchas personas tienen creencias que no son bíblicas acerca de Satanás, de su aspecto, que es un cuco colorado, con cuernos, con un tridente, un trinche en la mano, su cola triangular, sus patas de cabra y que tiene bigotito y piocha y lo han descrito en el folclore. Quizás sus abuelitas les decían, ahí anda el diablo, cuídate, ¿no? Bueno, el diablo o Satanás es también un espíritu, ¿no? Y, es un ser descarnado, como dice la Escritura, no tenemos lucha en carne y sangre, sino contra principados, potestades. En las clases anteriores hemos venido el asunto. Y si es un espíritu como tal, vive en una dimensión espiritual, una dimensión invisible. No piensen que está en el infierno, que es otra de las cosas del folclore, que está en el infierno sentado en un trono, torturando a todos los malos con un equipo ahí de demonios coordinadores. No, no. ¿Dónde está Satanás? Bueno. Si tú vas a la Biblia, en el libro de Apocalipsis 2:13, aparece una observación sobre la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde mora Satanás? Es muy posible que eh, la mención del apóstol sea referente a las prácticas satánicas que se llevaban allí, ¿no? Es como decir, bueno, está en Catemaco, ¿no? O está allá en San Francisco, California, en la iglesia satánica, ¿no? Es probable que a eso se refiere, ¿no? Eh, Pérgamo, ¿verdad? La ciudad del trono de Satanás. No, no es que el diablo viviera ahí. De hecho, no hay un lugar físico del planeta. Las escrituras dicen que gobierna todos los reinos de la tierra. Así le dijo el Señor. Así que su campo de acción es la tierra. Vamos a ver esto, ¿no? Dice la escritura en el libro de Job, si usted considera el libro de Job, es el libro más antiguo escrito en las escrituras. No, no, no es Éxodo, no es Levítico, ni Números. Job. Los exégetas bíblicos llegan a la conclusión que Job es el libro más antiguo y por lo tanto hay mucha revelación allí. Y Satanás en forma de espíritu se presenta delante de Dios, como vemos. Y le dijo Yahvé Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Yahvé Dios, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ahí tenemos un dato bíblico claro que es la tierra, el planeta Tierra con sus continentes, con sus países, naciones, ciudades, el lugar donde anda el enemigo. Él no es omnipresente, es decir, que esté en todo lugar. Ese atributo solamente lo tiene el Creador, Jehová Dios. Él sí es omnipresente. El diablo no, el diablo anda rodeando la tierra, ¿verdad? Otra vez en la carta de Pedro el apóstol que estuvo muy cerca del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, él nos escribe y dice, sean sobrios,
y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de dónde? Pues alrededor de nosotros, alrededor en la tierra. Y anda alrededor buscando a quien devora, ¿no? Entonces, otra vez, el diablo no puede estar en todas partes del mundo al mismo tiempo, ¿no? Hay algunas filmaciones modernas que dicen que anda, por ejemplo, tomando el metro de Nueva York y luego toma de allá un avión y se va a Río de Janeiro y ahí cambia de identidad y anda como un indigente brasileiro y luego cambia de identidad. Y así, bueno, son fantasías también fílmicas, ¿no? El hecho es de que anda rodeando la Tierra y ese es su universo, ¿no? Eh, para poder cubrir toda la actividad que él tiene ángeles malignos de diversos rangos, principados, potestades, gobernantes de tinieblas. Ya vimos incluso hombres que sirven al diablo, ¿no? Y están en diversos territorios. Entonces, él tiene una hueste de demonios para cumplir sus planes, para apartar a la humanidad, para apartar al hombre de Dios. Muchas personas piensan que Satanás está en el infierno más adelante. Tenemos todo un tema que habla acerca del infierno, qué nos dice la Biblia sobre el infierno, pero piensan que está en el infierno sentado en un trono infernal, dirigiendo las actividades demoníacas y del infierno. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que será arrojado al infierno y ahí va a ser torturado día y noche. Eso sí, ahí va a ser arrojado. Pero la suposición de que Satanás gobierna o habita como rey del infierno carece de una base bíblica, ¿eh? Es algo que te dijo alguien en una caricatura, en un filme, tu abuelita, en el folclore, ¿verdad? Cuando vaya al infierno, lo va a hacer como un prisionero condenado y castigado. No crean que va a ir a gobernar ahí el infierno. No, él es un condenado, ¿no? No hay de otra más para él. Entonces, eh, ¿en dónde está Satanás? Su área de trabajo es la tierra y en la tierra es el primer cielo. Vamos a ver. Ahí tenemos una gráfica, aunque está en inglés. Podemos ver los tres cielos. La Biblia dice que hay tres cielos. Los musulmanes creen que hay siete cielos. Los aztecas decían que había nueve. Entonces, las culturas han pensado, pero ¿qué nos dice la escritura? Entonces tenemos el primer cielo, que es la atmósfera, el cielo azul que vemos, que rodea la tierra, ¿no? Donde están pues las aves, el ave que vuela más alto siempre es el águila, ahí hay aviones, ahí hay vamos con objeto de traslado de nación a nación, usamos los aviones, es el primer cielo, la atmósfera. Hay un segundo cielo que es pues, el espacio sideral, ¿no? El espacio donde están los cometas, las estrellas, los planetas, y
En todo caso, puede ser que esté en el segundo cielo con acceso al primer cielo, que es el terrenal. Ahí es donde él anda de rodear la tierra, ¿no? Rodear la tierra puede ser también alrededor, ¿verdad? El apóstol Pablo se refiere al tercer cielo en la carta a los Corintios 12, en los versículos 2 y 4, menciona el tercer cielo donde allí mora Dios el Señor, bendito sea por todos los siglos. El tercer cielo, y entonces ya vamos viendo dónde es el primer cielo, el segundo cielo, y el tercer cielo está por encima, es el cielo celestial de Dios, la morada del Eterno, ¿verdad? Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vean ustedes, aquí el apóstol habla de un arrebatamiento al tercer cielo, el cielo celestial, donde mora Dios, los ángeles, los querubines, los serafines. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los tres cielos. Estás en los cielos. Como hemos leído en la Biblia, se registran tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo estelar y el celestial. Entonces el diablo se puede mover en el primero y segundo cielo, ¿verdad? Es un espíritu, vive una dimensión espiritual, invisible. Él dijo que se le habían dado por gobierno, por dominio, todos los reinos de la tierra, ¿no? Vean ustedes, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé". Dice allí, me fueron dado palabras y le fue dada una revelación eh, extraordinaria. Él habló allí directamente, enseñanza con Dios, y dice, por eso dice muchas veces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ha dado el Señor a los que le aman, ¿verdad? En mi experiencia personal y particular, yo también, yo, Javier Hermoso, tuve una experiencia de arrebatamiento, estoy seguro. Estuve muy enfermo del corazón, estuve a punto de morir. He tenido dos intervenciones en el corazón, entonces antes de la primera eh, me desmayé aquí en la casa, mis signos vitales estaban bajísimos y tuve una visión celestial. Estoy completamente convencido y agradezco infinitamente al Señor que me regresó a la vida. Él me dijo, aún no es tu tiempo. Javier, aún no es tu tiempo. Entonces, si estoy aquí, es para compartirles algunas cosas que el Señor en su gracia me ha dado para compartir. Pero bueno, eso sí, por eso sí creo completamente, porque lo he vivido, la experiencia similar a la del apóstol Pablo. Entonces, esto es muy importante saber dónde está Satanás, ¿no? Les repito, en la Biblia dice en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, que estaba el trono de Satanás en Pérgamo. Les voy a dar un dato muy especial.
que estuve estudiando con mi mentor, el profeta Yuhani, él me decía que en Alemania, en el Museo de Berlín, se llevaron el templo de Pérgamo, donde adoraban a los falsos dioses. Los arqueólogos lo desmontaron completamente y se lo llevaron a Berlín. Y también allí está la puerta de entrada de Babilonia, de Ishtar. Está en Berlín, Europa, la puerta de... Y si usted busca en internet las imágenes que hay de los seres del templo de Pérgamo, pues están tremendas, ¿no? Son esculturas griegas, pero ¿cómo describirles, hermanos, hermanas? Son figuras humanas, el torso, pero en lugar de piernas tienen como víboras, como serpientes, y todos eran los aspectos decorativos de la iglesia de Pérgamo. El Señor le manda una condenación a la iglesia de Pérgamo, siendo una iglesia cristiana. Recuerden que hay varias iglesias, ¿no? Y bueno, espero que usted esté en una iglesia donde no haya mucha condenación y no esté el trono de Satanás, Dios nos libre, ¿verdad? Sino que sea como Filadelfia, ¿no? Que siempre tuvo un elogio del Señor. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, vean ustedes, esto es muy, muy significativo. ¿Dónde está Satanás? Anda rodeando la tierra. Ahora, anda rodeando la tierra, pero ¿qué anda haciendo? No sé, perdón, disculpe, Rafael Martínez, Dios mío. No sé si tienes algún comentario, Rafa. Profeta, esta parte es bien importante que se, que se entienda, que se aprenda y que no se malentienda, ¿no? Nosotros, al momento de estar estudiando la guerra espiritual y empezar a sacar todos estos aspectos de Satanás, yo he visto, no sé si recuerda aquella vez que estábamos en Tlaxcala, la última vez que estuvimos en la iglesia ahí en Tlaxcala, que se acercaba un muchacho y decía que quería saber de la demonología, ¿no? Y nosotros no somos promotores de Satanás, nosotros somos promotores de la gracia, ¿no? Y no por eso Jesús. tenemos que tener desconocimiento. Somos cristocéntricos, usamos el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, esta parte también puede ser que haya personas que tengan mucha curiosidad, ¿no? Sí, Simplemente es, ya dobló el pico, el chori, es pichón. este, simplemente es para que tengan conocimiento, pero sí es importante aclarar esto, profeta, porque si no nos va a pasar como siempre, ¿no? Y a ver, ahora, profeta, dígame la demonología y cuántas legiones tiene cada demonio y tantas cosas que luego ven en YouTube o en TikTok o en ese tipo de situaciones y nosotros no tenemos que promover a Satanás, ¿no? Si nosotros somos portadores de las buenas nuevas y creo que esta es la parte más importante, profeta, que se aclare esa situación para que no pase como en otros grupos, que luego ya ve que sale cada hermano queriendo, O cada hermanita también. cada hermana, ¿no? Que Ay, luego hace sí. cada cosa que por falta de conocimiento, por falta de Sí, sí. entrenamiento, pasa esta situación. Ese es mi comentario, profeta. Claro, claro. Es muy importante lo que dice el pastor Rafael, que, bueno, nosotros estamos enseñando lo que es la guerra espiritual. Estamos en el tema, conozco a mi enemigo, ¿verdad? Hay que conocer al enemigo para poder derrotar.
En el nombre de Jesús nosotros somos llamados a hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y hermanos, nada nos daña. Bendita sea la palabra del Señor, pero tenemos que saber cómo opera, porque pues un buen guerrero va a saber cómo está. Ahora, ¿cuáles son las actividades de este espíritu maligno, no? Las actividades siempre van dirigidas en contra de Dios, de su plan y de su pueblo. Por eso es que es bueno conocer al enemigo. Por ejemplo, te va a atacar en las áreas de adoración a Dios, a la palabra de Dios, quitarte tiempo para que no la leas, no la estudies, porque Él sabe que si la sabes usar como una espada afilada, le vas a dar con las promesas de Dios en la mera cabeza y se va a tener que retirar. Si tentó a Jesucristo, nuestro amado Señor, ¿cómo no va a tentar a cualquiera de nosotros? En tu caminar cristiano, en tu trabajo para Dios, ¿verdad? Y sí, el enemigo tiene acceso a la presencia de Dios. Incluso es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Entonces, ya vean que dice Efesios 2:2, eh, refiriéndose a las actividades mundanas antiguas de los cristianos, dicen las cuales anduvisteis, tiempo pasado anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en la desobediencia de la humanidad, ¿no? Pero Satanás continúa luchando contra los cristianos. Él es enemigo de Dios y como está ahí, ¿verdad? Están compartiendo un folleto, la Biblia, para que alguien diga, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo acepto como Señor y Salvador, y bueno, pues es un alma que se le va al enemigo. Y yo creo que de este grupo hay un ejército de personas que tienen el amor suficiente a Jesús para enseñarle a otras personas que hay un Salvador, un Rey de Reyes, seamos evangelistas. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Satanás continuó librando una batalla sin cuartel contra los seguidores de Cristo. Así lo dice la Biblia. Jesucristo, el Señor, Dios nuestro, ascendió, pero él siguió el diablo haciendo guerra, ¿no? Ahora, otra de las cosas que va a querer poner espinas en el camino, va a tratar de impedir un ministerio, ¿verdad? Si el Señor te llama para enseñar a los niños, para ministrar a los jóvenes, para hablarle a otras mujeres, para tener un ministerio de oración constante, continuo, ¿verdad? Como ahorita hay mucha gente en el mundo que está orando para que la guerra entre Irán e Israel no se lleve a cabo. Mañana voy a tener una charla especial con el doctor Ayala sobre este asunto y vamos a estar al aire. Yo les enviaré el link para que y la hora donde los que gusten ver lo de las guerras, ¿no? La guerra de Irán y de Israel, y de Irán porque Irán ya atacó. Pero bueno, hablando de intercesores, hay que estar orando precisamente por este asunto. Pero el hecho es de que el Satanás, el diablo, va a tratar de impedir un ministerio. El libro de Hechos, las cartas de Pablo, de Juan en las Escrituras, pues nos suministran muchas pruebas de esto, ¿no? Por ejemplo, Pablo, eh, después de haber ido al cielo, ¿no? Al tercer cielo, dice que
le fue dado un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba de cachetadas. A ver cómo está eso. ¿Eh? Esto no es el cielo. Y Pablo decía para que ¿cómo te diré? Él decía para que lo maravilloso de las revelaciones que Dios me da no me exaltara, para que no me volviera yo un ególatra, le fue mandado un emisario de Satanás para, él habla, por ejemplo, una espina en la carne. Eso está en la segunda carta a los Corintios 12:7. Una espina en la carne, dice un ángel de Satanás que siguió abofeteándolo, ¿no? Entonces vean ustedes, también el diablo puede engañar presentando una apariencia atractiva y moral, ¿no? Y moral, ¿verdad? Así como el hecho con Eva, Satanás disfrazó su verdadera naturaleza, transformándose, en este caso fue la serpiente, él se puede transformar en un ángel de luz y sus agentes, ¿verdad? Dice que sus agentes siguieron transformándose en supuestos ministros de justicia. ¿Ve usted la segunda Corintios 11, 14 y 15? Todo lo que estamos diciendo es bíblico. Se va a transformar, se te va a parecer como un hombre muy atractivo, muy gentil, para seducir a la cristiana, o como una muchacha muy atractiva para llegar a seducir al hombre cristiano, apartarlo, y las concupiscencias y todo lo que traiga adentro, si no ha sido libre, por eso es la caída, ¿no? Pero bueno, va a engañar con esa apariencia, ¿no? Otra cosa que a mí me llama la atención, y no quiero pisar callos aquí, pero uno de los problemas que la iglesia se enfrentará en los postreros días será de algunos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Entonces el regreso de los judaizantes, ¿verdad? Algunos que de plano dice sinagoga de Satanás. En Apocalipsis 2:9 dice, le dice el Señor a una iglesia cristiana, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, esos que se dicen ser judíos y no lo son. Recuerden que nosotros somos gentiles mexicanos. Decía mi amigo Cameron, yo soy más mexicano que el pulque, decía, ¿no? Entonces somos mexicanos nacidos en esta patria, somos posiblemente, ¿verdad? Ahí haya que finalmente todos somos hijos de Adán. Pero otra vez, Apocalipsis 3:9, acuérdese, Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, el Señor combate a los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Sino que mienten, les llama sinagoga. ¿Qué es sinagoga? Pues un templo de Satanás, ¿no? Porque hay mucha falsedad hoy día. Y bueno, pues mucha gente puede caer engañada en eso. Nosotros podemos conocer las raíces. Jesucristo era judío. Él, por ejemplo, si celebramos las fiestas, yo les digo,
es con el sentido profético, no para judaizar, o sea, no para andar con un tzitzit, un talit y andar diciendo que somos judíos. Luego, en algunas eh, iglesias mesiánicas, ¿verdad? Sí, creen en Jesús como Mesías, pero tienen mucha tendencia al judaísmo ortodoxo y hasta pues los obligan a circuncidarse a los varones, a las mujeres a andar con falda, o sea, es otra religión. A vivir 613 preceptos, mandatos que pues nadie puede cumplir si con los 10 mandamientos tenemos problemas de pecado. Ahora con 613 mandatos que están, no. Pues. Ahora, otra cosa que hace Satanás es el acusador de los hermanos. Acusa a los cristianos ante Dios. Satanás nunca dejó de acusar. ¿A qué horas lo hace? ¿A qué horas va delante de Dios y toma todos los argumentos posibles para acusarnos? De día y de noche. O sea que tú puedes estar durmiendo tranquilo en tu casa, pero allá en el cielo te están acusando, ¿verdad? Te están levantando ahí una patraña, una mentira, ¿no? Por eso es bueno orar sin cesar, ¿no? En el caso de Job, ¿no? Desafiaba su integridad, o sea, Job era un hombre íntegro completamente y fue acusado de que no, que íntegro ni que nada, y habladurías, y sus propios amigos se le rodearon ahí para echarle tierra y ceniza en la cabeza. No sé. Rafael Martínez, ¿tienes comentarios sobre la forma en cómo opera el enemigo? Sí, profeta, definitivamente, estando en en ministrar liberación, precisamente el día que nos vimos, no me acuerdo qué día fue, yo le decía que tenía un dolor de la cintura, ¿no? Y ya sabe, el clásico cristiano como soy yo, dije, es la ciática, voy a ir a ver hasta el doctor y que me sobe, voy a ir a ver a ver que me hagan algo porque me duele mucho, ¿no? Pero de repente Dios me hablaba y me decía que ese dolor era porque en el congreso que se va a hacer en Tulancingo va a haber mucha liberación y era un precio que tenía que pagar, ¿no? Pero es un dolor tan insoportable a veces que siento que se me parte la cadera en dos. Entonces ya dejé de querer ir a ver al doctor, ya dejé de querer ir a hacer, hacer cosas en la parte natural y definitivamente siempre hay contraataques, ¿no? La última vez que fui a Tulancingo, eh, regresé domingo en la noche y mi hermana Cecilia me marca como a las 10 de la noche. Me llegan mensajes así rápidos, tac, 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 al WhatsApp. Y pues regularmente nunca me manda tanto mensaje, menos en domingo. Y en el mensaje me decía que había ido un demonio a verla y le dijo que, que no era justo lo que había ido a hacer a Tulancingo, porque 3 personas de Tulancingo se iban a suicidar y al escuchar lo que estaba predicando, ya no lo hicieron y que no se iba a quedar así, que iba a haber consecuencias, ¿no? Entonces, sí tenemos que conocer al enemigo, sí, ¿no? Lo que acaba de decir, profeta, este, tenemos que estar en ayuno y en oración. Yo para este congreso me metí en ayuno desde el 1 de abril para terminarlo antes de llegar al congreso y, y hay precios que hay que pagar, profeta, ¿no? Yo le decía un día a Dios, ¿por qué me duele a mí cuando voy a hacer esto? Me decía, para que entiendas lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y son cosas que muchas veces la gente
o un cristiano que no quiere meterse con Satanás porque dice que si no se mete con él no se va a meter con él y no va a tener problemas, ¿no? Pues no lo sabe y no lo entiende, pero yo he experimentado en mi cuerpo esas situaciones, máximo cuando se aplica se ministra liberación, es algo muy fuerte y que gracias a Dios siempre da la victoria, pero sí hay que pagar un precio, ¿no? Y creo que muchos de los que están en el grupo van a empezar a experimentar ese tipo de cosas y yo les sugiero que no tengan miedo y si no entienden las cosas, que pregunten. Para eso está el profeta Javier Hermoso, que ha experimentado también batallas y luchas. Ya lo oyeron, murió, revivió. Yo soy testigo de esa parte porque mi esposa lo fue a cuidar una noche cuando estaba en el hospital, ¿no? Entonces, hemos vivido este, batallas en estados y la gente no lo cree ni lo entiende, pero gracias a Dios siempre salimos victoriosos. Ese es mi comentario, profeta. Gracias, gracias. Por eso les decía yo, para atrás ni peinarse ni para agarrar impulso, hay que seguir adelante, adorando a Jesucristo. Si vienen las pruebas, agarrarse de la cruz del Señor y decirle, tú eres mi Salvador. El asunto es este. eh, Tenemos a Cristo como nuestro abogado ante la actividad satánica. O sea, si Él es el acusador, es como el fiscal que acusa a ese jovencito ahí en la diapositiva, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. O sea, también el asunto es no pecar. Ahora, si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el enemigo va a tratar de tentar, pero nosotros, bendito sea Dios, tenemos un ayudante para con el Padre. Tenemos un Salvador que es justo. Tenemos un Salvador que nos sana, nos levanta, nos provee, ayuda a la familia en momentos difíciles. Oramos, nos entregamos más a Él. A veces nos va a costar unas lágrimas, pero después de la prueba va a venir siempre la bendición, ¿verdad? Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, vean ustedes, también hay falsos apóstoles que lucharon contra Pablo, ¿no? Hay personas que, bueno, pues aparentan ser cristianazos, pero pues ahí es donde Dios pesa los corazones, ¿no? Eh, Como los de esos que ya dije que dijeron ser judíos y no lo eran sinagoga de Satanás, ¿no? Entonces, podemos recibir las actividades del enemigo, siempre señalando eh, el plan de Dios contra los siervos de Dios, ¿verdad? Pero tú no dejes de adorar. Él va a tratar de atacar para que no adores, para que no oigas la palabra, en fin, en tu caminar cristiano, pero mira, si tú eres fiel, la victoria está esperándote. ¿Se acuerdan cuando vimos el curso El que venciere? Bueno, vamos a dejar de compartir en este momento para los comentarios del grupo. Gracias, vamos a... Es inteligente. Gracias. Una de las cosas es que el enemigo que enfrentamos es inteligente, es penetrante, ¿verdad? Dice la carta a los Corintios y que ya son cristianos, ya son
hombres y mujeres que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y el apóstol les exhorta, les dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Entonces, una de las cosas es que es mentiroso, el enemigo es engañador, eh, tiene una personalidad propia, así como es un ángel, así como cada hombre, cada mujer tiene su personalidad, él tiene una personalidad y Dios, cuando le dio la unción de ser el querubín grande, pues por eso se exaltó y arrastró, en otra parte dice un tercio de las estrellas del cielo, ¿no? Y por eso el Señor amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo como hombre. Y ya lo dijimos, que venció el Señor a Satanás como hombre, no como Dios. O sea, si el Señor que hizo la luz, sea la luz, fue hecha la luz, ¿verdad? Separó la tierra de los mares con su palabra, pues hubiera dicho ahí inmediatamente un juicio contra el enemigo, pero no, Dios respetó la investidura que tenía este ser maligno, que es el diablo, ¿no? Es inteligente, es penetrante, es astuto. Eh, eh, es emocional. Dice la Biblia, el dragón se llenó de ira contra la mujer. En Apocalipsis 12:7 eh, vemos a una mujer que tiene un bebé y que el diablo la persigue, la tierra la ayuda, y luego dice quiénes son perseguidos, los que guardan, no tengo aquí mi Biblia, déjeme ver, guardan el testimonio de Cristo. El dragón, dice, se llenó de ira. Entonces es emocional, el maligno también tiene ira. El Señor lo reprenda. Ahora, tiene una voluntad propia, ¿no? Cuando en segunda de Timoteo 2:26, que habla de ciertas personas, dice que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿sí? Entienden que hay personas que están cautivas, atadas a la voluntad de él. Y bueno, tiene cierto nivel de poder, nunca va a igualar a nuestro amadísimo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es poderosísimo, es Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo. Pero el diablo tiene un nivel de poder, es poderoso. Incluso ahí Efesios 2:2 dice, el príncipe de la potestad del aire. Vean ustedes esos características, no sé si decir cualidades o atributos, teológicamente se llaman atributos. Ahí está una de William Blake, ¿verdad? Ese adversario, muchos se lo imaginan como un monstruo horrible, con larga cola, infernal, pero no, se disfraza de ángel de luz. Otra cosa que tiene el enemigo es que es 5, es engañoso. Vean, dice la escritura en Efesios que tiene acechanzas, está acechando. Por eso nos dice la recomendación, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que es engañoso, ¿verdad? Es rudo y es cruel. O sea,
Un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pues para devorar destroza, mata, rasga, dice la Biblia, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, ahí está la palabra adversario, es contrario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Miren, el diablo fue el que trajo el pecado al mundo desde el comienzo. Él es el que engañó a Adán y Eva. Fue el que afligió a Job, ¿no? No lo afligió. ¿Y de qué manera? Fue el que engañó a David, el que causó la caída de Pedro. El Señor Jesús le advirtió a Pedro que Pedro también había sido pedido. Es aquel que la Biblia lo llama homicida, mentiroso, león rugiente, ¿sí? Eh, es mentiroso, bueno, ya lo vimos, se disfraza, ¿no? Él tiene un objetivo, ¿verdad? Mientras no venga su juicio, no se va a cansar. Alguien dijo es que nunca duerme, que no toma vacaciones, ¿no? Alguien dijo así. Pero está ocupado en un objetivo, ocasionar la ruina de los hombres, ocasionar problemas en la iglesia del Señor. Eh, si puede, se lleva a hombres y mujeres las almas al infierno. Entonces, vean ustedes cómo tiene ese tipo de carácter, vamos a llamar, ¿no? Aquí dejamos de compartir de momento comentarios del grupo. Nombres, sí, gracias. Los nombres para el enemigo que van a describir su carácter, ¿eh? Miren, en la Biblia cuando aparecen los nombres o una forma de llamarlo, va a describir también las características, ¿no? Y la Biblia nos muestra en este curso de la guerra espiritual del príncipe de paz, ¿sí? En una guerra natural, un soldado debe primero identificar a su enemigo, ¿no? Antes de entrar en el campo de batalla, en una guerra natural, ¿no? Por ejemplo, ahorita Irán e Israel, pues están en una contienda diplomática ya, gracias a Dios, ¿verdad? Pero van a identificar, bueno, que cuántos drones, que qué armamento, que si tiene bomba atómica o no tiene bomba atómica, ¿no? Entonces vean ustedes, Satanás y los demonios, si nosotros tomamos nuestra Biblia, vamos a ver que la Biblia lo cita 188 ocasiones en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir, pues, que tienen ahí una mención, ¿verdad? Eh, Estábamos viendo ahí, usted en tu libro vas a ver que 62 veces se emplea el término demonio. Jesús los expulsaba. 33 veces aparece el término diablo. 36 veces el de Satanás o Satán, ¿no? 7 se menciona como Belcebú, ¿no? 13 veces como el dragón, ¿no? 37 como bestia, ¿no? Entonces son los nombres que se dan ahí en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Si nosotros vamos viendo las escrituras, tenemos una fuente de información maravillosa para atacar al enemigo y despojarlo en el nombre de Jesús, ¿no? Se debe estudiar toda información en una guerra natural que esté disponible sobre el enemigo, su naturaleza,
sus estrategias, porque él tiene estrategias. Por eso, bueno, qué bueno que estemos orando unos por otros, por la familia. Miren, vamos a ver algunos conceptos bíblicos. Recuerden que este curso es bíblico y cristocéntrico, ¿no? Uno de los nombres es Lucifer, que significa el que lleva la luz, el que brilla. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. ¿Quién debilita las naciones de la tierra? El enemigo. Entonces es Lucifer. eh, entonces también es conocido como el gran dragón. No nada más el dragón, sino el gran dragón Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 12:9. Dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. ¿Qué hace? Engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra. ¿Dónde fue arrojado? En el planeta Tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los demonios. Ya estamos conociendo, ¿verdad? Esa naturaleza de un dragón, gran dragón. Serpiente antigua, ahí mismo lo dice, ¿no? Otra de los nombres es el adversario. En hebreo, Hasatán significa el contrario, contrario a Dios, contrario a la humanidad. ¿Por qué? La humanidad fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 12:9 describe las características, ¿no? La palabra diablo también es en el griego considerado como el calumniador, el que genera una mentira calumniante, ¿verdad? El engaño. Diabolos. La palabra diabolos es el engañador, ¿sí? Entonces, bueno, vean ustedes, los mártires en Apocalipsis 6:10 clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vean ustedes, ha habido mártires, ¿verdad? Pues que indirectamente o directamente han sido eh, atormentados por el enemigo, ¿no? No perdamos jamás, nunca de vista esta maravillosa revelación que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores y está por encima. Así sea gran dragón, sea diablo, sea calumniador. Filipenses 29:9-11 dice, hablando de Cristo nuestro Señor, que ha resucitado, que llevó la cruz y que es digno de adoración, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, bendito sea, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? El diablo tiene varios nombres que describen sus características, pero Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar viendo este asunto. Los nombres que la Biblia revela sobre el enemigo que van a describir su carácter.
Uno de ellos es Apolión. En griego, Apolión significa el destructor. Va a destruir, no va a construir, no va a edificar, no va a consolar como es el Espíritu Santo, sino va a ser un agente destructor de la creación. Y cuando dice la Escritura que vio Dios que era bueno la creación, ¿no? Entonces, Apolión es el destructor. En hebreo también se llama Abadón, es también destructor, ¿sí? En Mateo 12:24 aparece como el príncipe de los demonios, Belcebú. Los propios fariseos, que eran, pues también conocían demonología en la Torá, los fariseos decían de Jesús, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. También hay un indigno. Bueno, déjenme decirles algo de Belcebú. Era un dios que estaba en el Medio Oriente, su carácter es inmundo, y también le llamaban Baal-zebub, que significaba dueño de las moscas. Porque en el templo de Baal-zebub, cuando hacían sacrificios, dejaban la carne de los, pues, ¿qué le gusta a usted? Bueyes, ovejas, cabras, todo. La dejaban podrir ahí mismo, la echaban a un lado. Y entonces era un mosquerío espantoso, era una inmundicia de olor que, imagínense ir a echar ahí sacrificios para que Belcebú los ayudara, ¿no? El Señor los reprenda. Era un asco de moscas, ¿no? Era también el término, era como diciendo el dueño del excremento, de la putrefacción. La pestilencia, pues espíritus inmundos, ¿no? Ujú. Y al Señor lo acusaban que por causa de Beelzebub echaba fuera a los demonios. Vean ustedes hasta dónde llega la maldad de el enemigo. Belial es un nombre que aparece en segunda de Corintios 6:15. Dice el apóstol, qué concordia o qué unión o qué comunión tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Es decir, los incrédulos pues están en poder de Belial, en poder del diablo. Y el creyente, bendita sea la gracia del Señor, le tenemos a él, ¿verdad? Entonces, Belial es una condición de ser inútil, de ser despreciable, de ser indigno, de no servir, es un ser sin provecho, ¿no? ¿Sí? Vean ustedes, ¿no? Eh, Así que recuerden que Jesús dice, yo he vencido al mundo, ¿no? Siempre tengamos presentes. Vean, tiene una serie de nombres, ¿no? El maligno, o sea que es malo, su carácter es malo, 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 pero de Malolandia, ¿verdad? Terrible, ¿no? Es conocido también, el Señor lo reprenda, el Dios de este mundo. Esto dice en la carta a los Corintios, que además dice, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, también es llamado el príncipe de este mundo, ¿sí?
Jesús no desmintió el poder, el dominio que tenía este ser maligno sobre el mundo, no lo desmintió. Jesús no se puso a discutir con él que era mentira que fuera, no, sencillamente lo echó fuera y eh, no, no lo adoró, ¿no? O sea, el diablo quería que Jesús lo adorara. Otra cosa es que es el mentiroso, ahí está su carácter. En Juan 8:44 dice que es mentiroso, es ladrón también, ladrón, o sea, roba, toma cosas que no son de él, es un ratero, un ladrón que le robó el reinado a los reyes Adán y a la reina Eva. Y tuvo que venir un rey de reyes a devolvernos el reino de Dios. Bendito sea Dios. O sea, nosotros hoy tenemos el reino de Dios. Fue despojado. Es homicida, ¿verdad? Las cárceles están llenas de personas que mataron, que asesinaron. Hay asesinos seriales, son gentes poseídas, asesinos. Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Entonces, gloria a Jesucristo porque, pues, Hebreos 12, 2 dice que Jesús es constituido heredero de todo por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Salvador, tiene un nombre superior al del enemigo, ¿verdad? Uno de los nombres es el enemigo. Lucas 10:19, el Señor dio una promesa maravillosa, formidable. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es enemigo de Dios, enemigo del hombre, ¿verdad? También es el tentador. El tentador, adelante tenemos una clase que se llama la tentación. Eh, el tentador es el que viene a tentar, a probar, a ver qué tan firme es uno, ¿no? Otro de los nombres dice el que tiene el poder de la muerte, Hebreos 2:14. Ya nos decía el hermano Brandon que el Señor lo despojó, ¿verdad? Por eso dice al que tenía. Hebreos 2:14 en tiempo pasado dice, eh, vino el Señor Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Entonces, ángel de luz también, ya lo vimos su disfraz. León rugiente también ya lo vimos, que tenemos que andar velando, orando. Ya lo vimos también como príncipe de la potestad del aire. Vean ustedes, recuerdan la primera profecía mesiánica de Génesis 3:15, dice que el Señor le aplastará la cabeza, ¿no? La cabeza, pero también la serpiente le heriría en el calcañar, que es una figura de, pues, de los padecimientos del Señor en la cruz, ¿no?
Pero si a una serpiente se le aplasta la cabeza, pues de plano se muere toda ella, ¿no? ¿De quién es la victoria? Del Señor. También, bueno, es el acusador, ya vimos el tentador, ¿no? Eh, la tentación es una incitación al pecado, ¿no? Eso es lo que tiene. Ahora, es el acusador, ¿verdad? Dice Apocalipsis 12:10, en una profecía, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso ya está vigente, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, mira, ¿qué hace el tentador? Primero tienta a las personas para hacer caer al ser humano en el pecado y luego acusa, ¿no? Entonces, va ante el tribunal de la gracia y gracias a Dios que ahí está el abogado Jesucristo, ¿no? También dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pablo a los Efesios les dice, ustedes lo conocen, anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Métela los en una bolsa, ¿no? rebeldes, ¿eh? Y bueno, ya con esto terminamos. Comentarios, hermano Rafa. Profeta, es importante sí conocer la, la demonología las virtudes, si pudiera llamarse así, o Características. deformaciones, las deformaciones de Satanás, ¿no? O de cómo está escrito en la Biblia, para que podamos entender y estar conscientes de que tenemos un enemigo que tiene muchos nombres para poder hacernos caer, ¿no? O que tiene muchas facetas para poder nosotros caer, ¿no? Entonces, esa parte de ese conocimiento es verdaderamente importante para que nosotros podamos extender el reino de los cielos. Creo que esa es la parte más importante el día de hoy, conocer a nuestro enemigo, ¿no? Y saber que Él no descansa, que todo el tiempo está Él y todos sus demonios están dispuestos a hacernos caer y que nosotros somos su principal enemigo, pero con Jesús somos más que victoriosos. Ese sería mi comentario. Pues sí, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir.